Bueno, alumnos, vamos a comenzar el tema estrategias metodológicas. Veníamos desde las actividades, así que ahora vamos a hablar un poquito sobre las funciones del docente. Es cierto, es un poquito más profundo, porque esto involucra lo que el docente tiene que hacer. Pero vamos a definir primero qué son las estrategias metodológicas. Yo acá se los marqué según lo que decía este muchacho Peter Wood. Dice que las estrategias son formas de llevar a cabo metas, es decir, un conjunto de acciones orientadas a cumplir un objetivo. Ahora, el problema es, ¿quién hace esas acciones? ¿O quién pretende hacer estrategias que lleven a cumplir un objetivo, una expectativa de logro? Evidentemente es el docente, ¿no? Es decir, que el docente es el que realiza las estrategias metodológicas para que los alumnos adquieran los conocimientos. Entonces, por un lado, para hacer una comparación, ¿no?, tenemos las actividades, que son lo que hacen los alumnos, y las estrategias serían lo que hace el docente para que esos alumnos lleven adelante el conocimiento o el aprendizaje que necesitan. Entonces, tan importante es la definición de la estrategia o el avance de la aplicación de las estrategias, que según planteamos dos tipos de estrategias, nos vamos a dar cuenta que el abordaje de los contenidos es diferente. Fíjense, yo acá les puse un dibujito con un traje de bombero. Entonces, imagínense que yo les digo a un grupo de alumnos que observe el traje de bombero y que describa o que vea a ver qué le parece importante del traje. Por ejemplo, yo le pongo acá la pregunta: por favor, describe lo que observas en el traje. Esa es la primera estrategia, ¿no? Es decir, la consigna. Yo le puse dos tipos de consigna. Una que sería que describa el traje, ¿no? La otra vamos a abordarla después. La primera consigna, es decir, que observe el traje y que lo describa. Bueno, evidentemente él va a observar varias cosas. Por ejemplo, el color, por ejemplo, no sé, los botones, porque los botones son metálicos, la tela. Va a hacer varias observaciones. Ahora, si yo le hago otra pregunta, ¿no? Fíjense la consigna esta, ¿no? Otra consigna. Por favor, observa el traje y compara la tela del interior con la del exterior. ¿Por qué supones que hay diferencia? ¿Por qué los botones son metálicos? ¿Cuál te parece el mejor color para la tela exterior? ¿Y por qué? Observen que estas preguntas están más guiadas a llevar adelante el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Y acá lo pueden sacar. Evidentemente, lo que es importante acá en el traje es la protección que le da al bombero del calor. Por eso el color es importante, por eso los botones son metálicos, por eso la tela es importante, la diferencia entre la tela exterior y la tela interior. Son prácticamente dos trajes que se pueden separar. Entonces, fíjense que en la primera consigna era muy abierta, es decir, podían disparar para cualquier lado. No estaba bien guiada. En cambio, la otra estrategia los llevaba hacia la parte del efecto del calor o sobre el traje y especialmente en el bombero después, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá el tema es que la definición de la estrategia, previa a que los alumnos aprendan, esto es en el proyecto, es muy importante porque justamente va a derivar en el aprendizaje o no de determinados contenidos, que eso después me va a llevar al cumplimiento de los objetivos o de las expectativas de logro. De hecho, la relación entre las estrategias y las actividades no solamente se expresa entre ellas dos, como ustedes
ver en este dibujito, ¿no? Es decir, una relación entre actividades y estrategias. No. Evidentemente, acá estamos hablando de un todo, como este dibujo lo dice, ¿no? Ante una situación problemática, ¿yo qué hago? Puedo elaborar los contenidos. A partir de los contenidos, puedo pensar las estrategias metodológicas o las expectativas de logro o las actividades o los recursos, ¿no? Entonces, veamos cómo viene la mano acá. Si yo tengo una situación problemática, evidentemente tengo que buscar una solución. Para eso me planteo unas expectativas de logro. Luego diseño los contenidos. En base a los contenidos, ¿qué tengo que relacionar ahora? 3 vías: las actividades, las estrategias y los recursos. Pero a su vez, los recursos y las estrategias y las actividades están relacionadas entre sí. Y eso es justamente lo que yo voy a corregir, ¿no? La relación entre ellas. Vamos ahora vamos a hacer un poquito más, ¿no? Es decir, acá ustedes pueden ver cómo es sistemático todo esto, ¿no? Es decir, yo puedo pensar el proyecto desde cualquier punto y luego ir relacionándolo. Lo importante es que se conserven las relaciones. Esa es la forma sistemática. Bien, entonces, vamos ahora a selección de estrategias. En cuanto a la selección de estrategias, yo les puse acá 5 puntos, pero siempre tenemos que tener en cuenta una cosa: no hay una estrategia mejor que la otra, y una vez que ustedes se decidieron por aplicar una estrategia, ya está, ya lo hicieron. Y muchas veces uno decide aplicar una estrategia y sobre la marcha la va cambiando porque ve que no hay un resultado bueno, ¿sí? Entonces no quiere decir que sea rígido. Yo lo puedo plantear. Recuerden la definición de proyecto. El proyecto es una guía, no es que tenga que cumplirse a rajatabla, es una guía para que ustedes no improvisen demasiado, entre comillas. Pero bueno, vamos a ver la selección. Primero, debe haber coherencia con los propósitos y los contenidos. Y acá lo vemos, ¿no? Es decir, con los contenidos y con la expectativa de logro. No podemos decir que existe una estrategia que sea correcta, ¿no? Esto ya se lo dije, ¿no? Sino que hay un abanico de posibilidades y uno puede elegir entre varias, ¿sí? Y por supuesto que la elección es una convicción. Bueno, por ejemplo, si yo digo que voy a aplicar la 2, es decir, con el traje, voy a aplicar esta estrategia, ¿no? De proponer esto, bueno, eso lo decidí yo, porque a mí me parecía que estaba mejor relacionado. Pero bien, puede haber otro que utilice esto, que utilice la primera estrategia, ¿no? La primera consigna, y después vaya llevando a los alumnos a ver el tema del calor en el traje, ¿no? Es decir, hay varias, ¿no? Bien, ahora sigamos. Se debe considerar las características reales del grupo. Evidentemente, yo voy a aplicar determinadas estrategias según el grupo que va a asistir. Nuevamente, nos vemos acá obligados a definir previamente el grupo a que va dirigida la capacitación. Es evidente, ¿no? Fíjense, todo lo que hemos visto hasta ahora, todo tiene relación con las personas o la población destinataria, ¿no? Yo no puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo digo, voy a aplicar una estrategia de tormenta de ideas para discutir sobre un tema. Pero si la gente, el grupo ese no está bien preparado para hacer una discusión de tormenta de ideas, evidentemente la discusión va a terminar en cualquier lado, no va a aparecer ninguna idea y bueno, se van a sentir muy frustrados. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para hacer una tormenta de ideas que sirve para grupos superiores esto, es que deben tener un conocimiento cabal del problema. No pueden improvisar, porque si no termina siendo una charla cualquiera. Bien, sigamos un poquito sobre el punto 4. Debe relacionarse los recursos con los recursos disponibles y los que se necesitan para dar la capacitación, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo el tema de recursos. Fíjense que tiene una relación directa con la estrategia. Claro, si yo propongo una práctica
de uso autónomo y no tengo los equipos necesarios para todo el grupo, evidentemente voy a tener un problema, ¿no? Es evidente, ¿sí? Bien, y en cuanto al tiempo disponible, sí, es cierto, esto quizás es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque si bien la temporización la vamos a ver posteriormente de esto, yo les puedo decir algo muy importante. Según la estrategia que ustedes seleccionen, algunas van a llevar más tiempo y otras van a llevar menos tiempo, y eso tiene relación con el tiempo que ustedes tienen disponible para dar la capacitación. Recuerden que desde el punto de vista del supervisor, el tiempo de capacitación es tiempo perdido en producción. Bien, eso es cuanto a los 5 puntos para que les quede bien o les quede un poquito más claro el tema de la selección. Vamos ahora a lo que dijo este muchacho Ratz, ¿sí? Él decía que ante la elección, vamos a ver que estos 5 puntos lo pueden cumplir una u otra estrategia, ¿sí? Cualquiera de las estrategias, hay un abanico, como dije anteriormente, pero de ese abanico, bueno, si todos cumplen esto, ¿cuál selecciono? Bien, y acá Ratz propone algunos puntos, ¿sí? Vamos a ver algunos de los puntos y los que tienen relación o que se pueden aplicar especialmente en capacitación. Vamos al primero. Permite tomar al alumno decisiones razonables. Es evidente que nosotros no queremos que los alumnos o los asistentes a la capacitación tomen decisiones razonables, excepto si estamos hablando de supervisores para arriba. Entonces, esta no sería muy aplicable desde el punto de vista de la capacitación, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Aplicable, es decir, la estrategia que cumple con esta condición no sería tan aplicable, ¿sí? Bien, vamos a otra. Se atribuye al alumno un papel activo en la realización se atribuye al alumno un papel activo en la organización. Es evidente que aquellas que tengan relación con que el alumno participe en algo van a ser más enriquecedoras para los asistentes de la capacitación, pero si tenemos poco tiempo disponible no la podemos aplicar. ¿Estamos? Bien, la segunda. En este caso, si exige del alumno una investigación de ideas, procesos intelectuales, claro, esto es muy, pero muy conceptual, es decir, el alumno tiene que hacer como una investigación de esto, ¿no? Es decir, que esta no sería muy aplicable para una capacitación de obreros, por ejemplo, pero sí podría para la parte superior, ¿no? Donde tienen que buscar mucha investigación y proponer ideas. Bueno, vamos a la siguiente. Si lleva al alumno a interactuar con la realidad. Claro, una estrategia de práctica es evidente, o algo práctico o algo grupal que se trabaje ahí es mucho mejor aplicable, ¿sí? Y más si tiene vinculación con la realidad. Claro, sería bueno dar clase directamente en el lugar de trabajo, pero haciendo un trabajo, pero eso es unas cosas que son difíciles de hacer porque recuerden que en capacitación extrae la realidad a un sector determinado como un aula, por ejemplo, y la idea es que no se lleven los riesgos de la actividad en sí, sino hacer simulaciones. De ahí está la capacitación. Bueno, la siguiente. Si puede ser realizada por alumnos de diversos niveles de capacidad e intereses diferentes. Bueno, esto se cumple cuando uno aplica una estrategia que la pueden hacer cualquiera. Por ejemplo, si no importa los niveles, por ejemplo, pasarse una pelota de un lugar a otro y después sacar una conclusión sobre el tema por el tema de manos, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. No hace falta que tengan un conocimiento cabal o que cada uno tenga diferentes niveles de conocimientos. Bien, si lleva al alumno a examinar un contexto nuevo, una idea, concepto, una ley, procedimiento de trabajo que ya conoce. Bueno, esto sí es muy importante que se pueda aplicar en capacitación, pero recuerden que cuando hablamos de examinar un contexto, esto podría ser bien aplicado para lo que propusimos en los contenidos de pura carne, ¿no? Estamos a decir, ¿qué pasaba? Ellos estaban haciendo algunas cosas y bueno, la idea era que
revisaran, ¿no?, o examinaran el procedimiento de trabajo que ya conocen, ¿sí?, en base a la ley o a las condiciones de higiene previstas en la ley, ¿no? Entonces, esto sería interesante, ¿no? Si lleva al alumno a examinar ideas o sucesos que normalmente son aceptados sin más por la sociedad o trabajadores de la área. Esta es la más importante, por lo menos para mí, en lo que aplica a la capacitación. ¿Por qué? Porque en general ustedes se darán cuenta que en las clases de capacitación se enfrentan a cosas que la gente hace normalmente y que no se da cuenta que está mal. ¿Sí? Es más, uno dice, no, yo a la moladora le saco el protector porque si no es difícil de trabajar. Y todos lo toman como normal. ¿Se dan cuenta? Y eso es incorrecto. Bueno, pero yo no puedo ir a decirle esto es incorrecto. No, ellos tienen que llegar a la idea, ¿sí?, que eso es incorrecto, porque está normalmente aceptada, ¿no? Vamos a decir, normalmente aceptada por el grupo. Y una cosa que está normalmente aceptada por el grupo es difícil de darlo vuelta. Pero esta es quizás la más interesante. Bien, vamos a la siguiente. Si lleva a aplicar y dominar reglas significativas, normas o pautas. Sí, esto también puede aplicarse, ¿no? Es decir, una técnica que lleve a la aplicación de normas, podría andar, ¿no? Bueno, si ofrece al alumno la posibilidad de planificar con otros, participar en su desarrollo y comparar los resultados obtenidos. Bueno, esto se utiliza generalmente cuando se aplica una estrategia de grupal, ¿no? Es decir, formar un grupo de trabajo y de ahí, o de capacitación, ¿no?, y de ahí sacar algunas planificación o algo nuevo. Pero bueno, esto es muy raro que se pueda aplicar en capacitación porque, bueno, generalmente no hacemos grupo de trabajo para eso. Si es relevante para el propósito e intereses explícitos de los alumnos. Bueno, evidentemente esto es importante, ¿no? Yo no puedo ir con cualquier estrategia que no les sirva después a los asistentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo planifico una estrategia que voy a utilizar para dar una capacitación así tipo como esto, ¿no?, es decir, simplemente verbal, una charla y nada más, y a ellos no les va a interesar demasiado. Si tenés que llevar otro tipo de propuestas porque no les sirve, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Generalmente va a pasar que dieron la capacitación y después no pasa nada. Está todo bien, sigue igual el problema. Bien, yo les puse acá, en la siguiente parte, en la tabla 9, les puse algunos tipos de estrategias con la descripción y cómo se usa principalmente. Esto lo pueden leer tranquilamente, pero bueno, a mí lo que me interesa es, en realidad, los nombres, para que ustedes con estos nombres, después, cuando tengan que expresar la estrategia, utilicen o seleccionen algunas de estas, ¿no? Entonces yo les dividí técnicas expositivas, técnicas grupales, técnicas de resolución de problemas y las técnicas individuales, o de estudio individual. Vamos a ver. La primera, expositiva: conferencia, posición dialogada, teatro, dirigido, panel. ¿Sí? Por ejemplo, un panel es cuando los panelistas presentan en una jornada diferentes temas. Simplemente escucha a la gente, nada más. Y ahí tiene alguna descripción. Filis 66, cuchicheo, pequeño grupo de discusión, todos esos son técnicas grupales que dividen a los asistentes en pequeños grupos y de ahí se hace una charlita cada grupo primero y después se ponen a algo y luego se hace una puesta en común en todos o un diálogo entre todo el grupo para llegar a una idea. La diferencia con tormenta de ideas es que la tormenta de ideas se sientan todos a la mesa y no hay una cosa orientadora, sino, o una idea orientadora, sino, bueno, tenemos este problema, bueno, a ver, propongan cosas, cómo resolverlo, y ahí es cuando empiezan a tirar ideas, pues algunas descabelladas y otras no, pero bueno, dialogan y charlan durante un tiempo determinado. Generalmente esto se usa, como dice acá, para obtener nuevas ideas, ¿no? Y no importa lo que se proponga, la idea es que se propongan cosas y después se vayan seleccionando.
Y la puesta en común, bueno, la puesta en común luego la vamos a ampliar un poquito, porque en la puesta en común es para todo el grupo en general, no hay una división de grupos, sino para todo lo que están asistiendo. Bien, vamos a la técnica de resolución de problemas. Bueno, las técnicas de resolución de problemas son estudio de casos, juego de simulación, roleplay, demostración. Vamos a profundizar luego en demostración, cómo se hace. Práctica guiada y taller, ¿no? Es decir, ustedes van a poder hacer acá diferencias entre cada una. Yo lo que quiero es que ustedes lean esto y marquen y busquen qué diferencia hay entre aplicar una simulación o un roleplay o una demostración. Los individuales, bueno, el diálogo dirigido o la instrucción programada, ¿no? O la lectura. Es decir, esto es, ¿por qué individual? Porque lo hace cada una de las personas, ¿sí? Nosotros no queremos eso, sino que esto ya no sería muy aplicable para capacitación, porque lo que queremos es para todo el grupo. Vamos a abordar tres estrategias que yo prefería acá plantear, ¿no? Les aclaro que, bueno, acá vamos a ver la primera, ¿no? Diálogo dirigido es la primera, la segunda será diálogo dirigido, vamos a ponerle un color verdecito, que es la primera. La segunda que vamos a hablar es el estudio de casos, y la siguiente es la demostración, y agregué el que, bueno, la última, que es la puesta en común. Estaba muy cortita antes, así que le agregué un poquito de texto, ¿vale? De contenido, ¿no? Porque no quedaba muy claro. Bueno, esas son las propuestas que, ¿no?, es para trabajar. En realidad, esto lo hacemos cuando presenciales, lo hace. Yo doy estos temas a grupitos, lo exponen y alguna conclusión sobre las diferencias que hay. Pero bueno, en realidad en algunas hay trampas, en otras no, y bueno, la idea es que yo le saqué la trampa. Por ejemplo, lo dirigido, si ustedes ven el que tienen ustedes en el libro y se dan cuenta que cambia un poquito aquí en esta etapa, en la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque yo les hacía una trampa acá. Acá yo les ponía que esto seguía acá directamente sin estos dos grupos, y ahí cuando se confundían, y bueno, la idea era esa, ¿no? Es decir, a ver si ustedes descubrían cuál era la trampa. Pero bueno, yo ya se las aclaré. ¿Cuáles son las partes del diálogo dirigido? Bueno, actividad preliminar. ¿Qué se da acá? Bueno, es breve y se plantea lo que se pretende, ¿no? Los objetivos. ¿Cuál es el disparador? El disparador es una lectura, una narración, es decir, un cuento o algo sobre el cual se va a trabajar para que entren en condición y que descubran o se plantee el problema. Después viene la etapa de discusión o diálogo. Pero esta etapa de discusión o diálogo tiene dos partes. Primero, una etapa preparatoria donde se tiene tres alternativas. Uno, realizar una agenda, es decir, proponer preguntas, ir anotando hasta en el pizarrón, por ejemplo, que los grupos van haciendo, o los individuos se van haciendo preguntas sobre lo que se leyó, y se van anotando y después se van jerarquizando las preguntas o seleccionando cuáles son las más importantes o las menos importantes, y de ahí se va respondiendo cada una en el diálogo en general, ¿no? Es decir, cuando yo termino de hacer alguna de estas, paso directamente a la discusión, ¿sí? Es decir, el diálogo. Esta era la trampa, ¿no? La otra alternativa es el escribir palabras claves. Es más o menos parecida a la otra, pero en realidad acá lo único que se anota son las palabras, ¿sí? Es decir, una sola palabra. Por ejemplo, diálogo grupal, por ejemplo, accidente en el puerto. Es decir, son palabras claves que después van a derivar en la discusión, ¿no? Es decir, la idea es formar como una red para luego discutir. Y si alguna de estas dos no funciona, ¿sí? Es decir, digamos que la discusión termina mal o vacía de contenidos, en realidad se hace una discusión tipo bar, bueno, en este caso necesitamos aplicar de urgencia el plan de discusión, ¿no? Es decir, esta sería una alternativa de urgencia. Muchas veces uno puede comenzar con algunos de estos
y terminar con el plan de discusión. El plan de discusión es mucho más guiado. En este caso, el capacitador ya trae las preguntas predeterminadas o las palabras clave predeterminadas para orientar o reorientar la discusión en algo técnico, ¿no? En algo que no se vacíe de contenido, ¿sí? Digamos que esto del plan de discusión yo le pondría plan de emergencia, podría decir así, ¿no? Porque, a ver, yo comienzo con esto, pero después paso a la parte de diálogo y me encuentro que en el diálogo no hay contenido, ¿no? Es decir, una discusión, yo opino, no es solamente opinión, es decir, tiene que estar basado en algo. Bueno, entonces ahí yo intervengo, es decir, el capacitador interviene. En todos los casos, ¿no? Es decir, en el diálogo dirigido, el docente o el capacitador tiene una función secundaria, podríamos decir, es el orientador, es el que tiene que encauzar la discusión. Los que trabajan acá en el diálogo son los asistentes, ¿sí? Sacando conclusiones, etc., ¿no? Pero bueno, si necesitan ayuda, el docente puede intervenir, pero siempre desde un punto de vista secundario. Y por último, una evaluación. Bueno, la evaluación es una evaluación particular, no es que yo le dé una evaluación, sino que es una evaluación de cómo, a una conclusión, podemos llamarle así, ¿no? Es decir, cómo fue el diálogo, qué conclusión se llegó, bueno, la vicisitud de cada uno, quién participó, quién no participó. No es para mí la evaluación, sino es una evaluación de lo que se dialogó o de lo que se charló en el grupo. Bien, vamos ahora a la siguiente. En la siguiente tenemos estudio de casos, ¿sí? Bueno, el estudio de casos también tiene partes, ¿no? Es decir, ¿qué es estudio de casos? Bueno, muy simple. Acá esto se usa mucho cuando se trata de discutir o de analizar un accidente, ¿no? Entonces acá se presenta el problema detallado, el cuento, todo lo que pasó, ¿sí? Donde se plantea el caso, ¿sí? Entonces, en base al planteo del caso, evidentemente hay una investigación previa, ¿no? Es decir, que todo eso tiene que estar pasado en papel, en escrito, para que se pueda leer, ¿sí? Tener información. Con diferencia de lo anterior, la idea es que necesita información, ¿no? Es decir, los que van a hacer este tipo de técnica necesitan tener información, tanto sea científica como de leyes, porque si no, no se puede aplicar, ¿no? Imagínense tratar el problema de la válvula, ¿no? Es decir, en la válvula hay que hacer un procedimiento. Entonces la gente que va a trabajar en esto, ¿sí? Aplicando esta técnica, ¿no? El estudio de casos de que se murió la persona esta, bueno, tenía que hacer un procedimiento. Bueno, para hacer un procedimiento tiene que conocer las leyes, tiene que ver los datos científicos de la máquina, tiene que ver cómo funciona la máquina, es decir, digamos que lleva tiempo, ¿no? Entonces, teniendo toda esa información, se pasa a una reflexión individual, ¿no? Sí, ya hay un conocimiento previo, pero hay una reflexión individual. Entonces ahí cada alumno asume una responsabilidad y toma decisiones. Y bueno, pasó por esto, pasó por aquello, hay que hacer aquello, esto. Y el docente puede formular algunas preguntas para ayudar, nada más, ¿no? Pero es una reflexión individual. Es decir, las personas están reunidas ahí, pero cada uno tiene su información y estudia el caso para llegar a una conclusión, a ver por qué pasó, qué es lo que hay que hacer y además cómo llevar a la solución, ¿no? Es decir, hacer el proyecto, ¿no? Es decir, no el proyecto, sino el procedimiento. Bien, vamos a diálogo en grupos, ¿sí? El diálogo en grupos. Sí, con el hijo habla. El diálogo en grupo, yo lo que les puedo decir es, a diferencia del primero, de diálogo en grupo, de diálogo individual o reflexión individual, acá se reúnen en grupos y ahí es cuando charlan y proponen lo que ellos habían llegado a reflexionar en forma individual, ¿no? Es decir, la idea es fomentar, compartir la información y ver las diferencias individuales. Bien, vamos ahora a discusión en todo el grupo. Bueno, una vez que, y fíjense, esto es un filtro, ¿no? Es decir, primero reflexión individual, luego diálogo en grupo,
posteriormente pasamos a una discusión en todo el grupo, ¿sí? Donde todos se plantean a qué conclusión llegó cada grupo, y por último sacamos una conclusión, que también es como una evaluación, pero es una conclusión de cómo se discutió. Esa sería la idea.